Hola compañeros, espero que se encuentren muy bien. Qué bueno tenerlos nuevamente por acá en clases de ciencias naturales, clases de biología para el Instituto Calenda. Para hoy nos convoca un tema muy importante, esta reunión, este encuentro, es el tema de los tejidos. Los tejidos actualmente ocupan un lugar muy importante dentro del desarrollo científico, dentro de la investigación a nivel universitario, a nivel de la factoría. Ya más adelante vamos a detallar un poco sobre la importancia que tiene el estudio de los tejidos como tal. ¿Recuerdan ustedes entonces cuando vimos la célula? La denominábamos como la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Vimos que ella cumple funciones muy importantes como por ejemplo la nutrición, funciones como respiración, funciones como la excreción también, el intercambio de nutrientes por desechos. También vimos cómo realizan su reproducción, ya fuese si pertenecían al componente de las células somáticas o de las células sexuales como tal. Me refiero pues a la mitosis y a la meiosis. Un campo que faltó por explorar de la célula es cómo se relaciona con otras células. Y esta relación que ella desarrolla con otras células lo realiza y lo hace desde la categoría del tejido, ¿cierto? Vale la pena entonces aclarar inicialmente que los tejidos son propios de los organismos multicelulares, ¿cierto? Los organismos unicelulares, como las bacterias y los protozoos, no tienen la capacidad de formar tejidos. Los tejidos solamente lo forman organismos multicelulares como las plantas y como los animales. Allí esas funciones de nutrición, de excreción, de respiración celular, de división se hacen en conjunto. Esas funciones se hacen en conjunto gracias a que durante el desarrollo embrionario, después de que se forma el cigoto, ¿cierto? Tenemos la fecundación, empieza el proceso de la mitosis, ¿cierto? Se forma la mórula y después de la formación de esta mórula, de este embrión, se empieza a generar la diferenciación celular como tal. Unas se van a especializar en formar células fotorreceptoras, otras se van a especializar en producir movimiento, en contraerse, en relajarse, otras células se van a encargar de cubrir todo lo que son órganos, sistemas como tal. Entonces estamos hablando de un concepto muy interesante, el concepto de la especialización como tal. Como les digo, la especialización celular sucede en el desarrollo embrionario de los seres vivos como tal. ¿Para qué se realiza esa especialización? Como les digo, para poderse agrupar y relacionar con otras células y de esta manera desarrollar funciones específicas como tal. Luego de que estas células están agrupadas, de que están asociadas, van a conformar entonces lo que conocemos como un órgano, y la reunión de varios órganos van a estructurar entonces lo que llamamos un sistema como tal. Esto lo vimos por allá en las primeras clases, si lo recuerdan. Bueno, tenemos entonces que un tejido se define entonces como un grupo de células que están especializadas en cumplir una misma función. Para el ser humano, por ejemplo, pues vamos a encontrar una diversidad muy grande de tejidos, precisamente porque encontramos una gran variedad de células. Hablábamos la vez pasada cerca de 200 tipos de células diferentes, quiere decir que podemos encontrar 200 tipos de tejidos diferentes como tal. Entonces esta definición, para que la tengan en cuenta, no la vayan a olvidar, por favor. Bien, entonces acá una pregunta relevante. Entonces, ¿qué sucede con los hongos? Los hongos también son seres vivos
Existen hongos de las dos naturalezas, unicelulares y pluricelulares. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ellos forman tejidos? Pues no, resulta que los hongos no forman tejidos. Los hongos pluricelulares no tienen la capacidad de formar tejidos. Sus células se agrupan simplemente formando un cuerpo filamentoso muy ramificado. Ellas se agrupan pero no tienen la capacidad de relacionarse entre ellas mismas. Ese conjunto de filamentos se conoce como micelio, y cada filamento por separado se denomina hifa, y esto formaría lo que se conoce como un falso tejido. Las células de los hongos tienen una pared celular conformada por una sustancia llamada quitina. La quitina es la misma sustancia que encontramos formando los caparazones de los insectos, de todo lo que tiene exoesqueleto. Algunos poquitos tienen celulosa, algunos poquitos hongos. Mientras que ya en las plantas y en los animales, estos son los grupos, son los reinos que han logrado desarrollar la capacidad de tener muchas células en el curso de la evolución. Entonces solamente a ellos dos se les reconoce la existencia de tejidos. Desde las plantas vasculares, cierto, el desarrollo, o sea, las que tienen xilema y floema, desde esas plantas hasta los animales más evolucionados que conocemos actualmente. Dentro de cada uno de estos grupos, los tejidos son esencialmente homólogos, son muy parecidos, pero son diferentes de un grupo a otro, y su estudio y descripción son independientes, por lo que se distinguen. El estudio de los tejidos vegetales se conoce como histología vegetal, y el estudio de los tejidos animales se conoce como histología animal. Bueno, ¿dónde radica la importancia del estudio de los tejidos? Por ejemplo, hay mucha expectativa frente a lo que nos puede llegar las conclusiones de las plantas, del estudio de los vegetales, de la histología vegetal, por ejemplo, relacionado con la mitigación del hambre a nivel mundial, cómo podemos desarrollar tejidos vegetales resistentes al calor, a la humedad, a la temperatura, para poder producir frutos, granos en regiones del mundo donde pues son muy escasos, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, cómo la histología animal ha avanzado a un punto donde podemos realizar injertos de piel, podemos hacer trasplantes de piel, podemos reconocer un proceso de cicatrización como tal, desarrollar productos para una mejor cicatrización. Por ejemplo, Colombia es una región a nivel mundial que se ve muy afectada por la pólvora. En diciembre, en las fiestas navideñas, hay mucho quemado, entonces allí hay afectación de la piel. Entonces, ¿cómo se puede cultivar piel en los bancos para luego hacer trasplantes? Hemos desarrollado ya, por ejemplo, tejidos artificiales gracias a las impresoras 3D y al estudio de las soluciones químicas que mantendrían con vida a estas células. Entonces, pues es un campo de exploración. Estamos en pañales, como quien dice en esta parte, pero dando pasos gigantes. De allí la importancia del estudio de los tejidos dentro de las ciencias naturales y de la biología. Más adelante nos vemos entonces. Vamos a ver inicialmente todo lo relacionado con tejidos animales y luego el estudio de los tejidos vegetales.